Muchas gracias, Lidia. Alison, levantaste la manito, te escuchamos. Bueno, realmente fue muy interesante. Me gusta mucho su manera de enseñar, su manera de Gracias, explicar. gracias. Realmente agradezco mucho su tiempo por enseñarnos. A ustedes por su participación, por su presencia. A ver, en el chat, muy interesante, interesante. Sí, es cierto. Como mencionaron el día lunes, este tipo de cursos no solamente está dirigido para el personal de salud, sino para las personas en general que tenemos que tener de alguna manera conocimiento, ¿no? Básico en lo que es atención en emergencias y urgencias. Entonces, voy a compartir mi pantalla para iniciar. Ya está. ¿Pueden visualizar mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciada. Sí se ve. Ya, correcto. Muchas gracias. A ver, iniciamos con el tema 2, la sesión 2, que como bien lo mencionaron, ya me imagino que lo han revisado en las sesiones. El tema es perfil en emergencias y urgencias. Iniciamos con las preguntas de todas las sesiones, ¿no? ¿Cómo ustedes consideran que debe ser el perfil del personal de salud que atiende en los establecimientos de salud? Es decir, cuando ustedes se van a una posta, a un centro de salud, ¿cómo consideran que debe ser el perfil del personal, del médico, de la enfermera, de la obstetra, del técnico? ¿Cómo creen que debe ser su actitud, su forma de trato o de repente su formación, ¿no? Como profesional. ¿Qué me pueden decir ante eso? Que tenga más empatía, que sea muy amable, porque a veces tiene al momento de responder, de dar alguna información, están un poco, no sé si llamarle alteradas, aburridas, y se les entiende por el tipo de trabajo que tienen, ¿no? Pero hay muchas veces que le dan maltrato a las personas adultas o a las personas no letradas y también a las personas letradas porque muchas veces no entendemos la información que nos dan. Claro, sí, debe ser una comunicación que el paciente puede entender, ¿no es cierto? Efectivamente, Eso lo tanto el vamos a ver. paciente entenderlos a ellos como profesionales, entendernos a nosotros los pacientes. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien ¿No? más? Por favor, activen su micro para la participación y luego lo vuelven a cerrar, por favor. ¿Quién Que más sean desea? buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. También que sean atentos, ágiles, pendientes dejar a un lado las tecnologías, no estar tan pegadas a las tecnologías en el momento. Gracias. ¿Alguien más? Escuchamos a ver una experiencia más, un comentario. Me gustaría escucharlos. Esta sesión, esta clase de hoy, sobre todo, va a ser bastante práctica. Así que, por favor, les pido que participen, activen sus micros, no tengan vergüenza, no tengan pena. Acá estamos para aprender. Licenciada, buenas noches, le habla Daisy. ¿Cómo Me estás? Buenas gustaría que los noches. médicos, Te escucho. me gustaría que los Buenas médicos noches, tuvieran una mejor escritura. Escritura, ¿no? Eso es un tema. O sea, al momento de dar una receta, ¿no? Una receta y uno no lo entiende. Claro. Buenas noches, Miss. Quería, ¿Cómo estás? Buenas noches. Miss, lo que yo a veces, Gracias. veo, visualizo, ¿no? Cada vez que voy a llevar a alguien a que se atienda, ya sea a la posta o hospitales, veo a los personales de salud como muy, no sé, no son amables, o tú le preguntas algo y no te saben orientar, te dicen, sí, anda aquí, anda allá, entonces me gustaría, ¿no? Que el personal de atención sea más, amena, que llegue al paciente, que le haga sentir bien, seguros,
para así poder tener Seguro. más confianza en ellos, ¿no? Porque se trata de atender a los pacientes que llegan con muchas dudas, con muchas enfermedades, sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, más orientación hacia las personas, ¿no? Ser más tolerante más que nada. Correcto, correcto. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, licenciada. Le saluda Silvana. También otro aspecto que debe tener el personal de salud es que la escucha activa debe ser bastante importante, porque ya sea si la emergencia es atendida por medio de una llamada de teléfono a una central de emergencias o en el momento de que se realiza el triaje, es muy importante que el personal de salud escuche, porque todos estamos haciendo cosas, ocupados, haciendo nuestras funciones dentro del centro hospitalario o cualquier establecimiento de salud, o también durante la llamada de la emergencia, las personas que nos atienden vía telefónica, es importante la escucha activa en ambas partes, ¿no? Correcto. Eso es importante, es lo que quería también dar como aportación. Gracias. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches. Me gustaría comentar algo. Por ejemplo, hay muchos casos que muchas veces se estudian, por ejemplo, la carrera de salud, porque un familiar o el papá es médico o la mamá es enfermera y a veces los hijos se sienten obligados a estudiar esa carrera, ¿no? Y no tienen esa vocación de servir, de ayudar, de tener esa humildad, ¿no? Y muchas veces los que pagan el pato, se puede decir, son los pacientes, que muchos de ellos necesitan amor, necesitan que les expliques en cuanto, o sea, de frente dicen, tienes cáncer y ya, y a veces matan al paciente solamente con esas palabras. Un poco más de empatía, ¿no es cierto? La empatía es lo que falta en muchos casos. Ok, listo. Entonces, la siguiente pregunta, vamos a pasar. Hemos hablado de cómo debe ser el trato y cómo debe ser la comunicación entre el personal de salud, entre el médico, la enfermera, las obstetras, con el paciente. Pero ¿cómo creen ustedes que debe ser la comunicación en una emergencia? ¿No? Imagínense, pónganse en lugar de que trabajan en una posta, en un centro de salud, y llega una emergencia. ¿Cómo creen que debe ser la comunicación entre el personal de salud? Es decir, entre médicos o entre un médico y una enfermera, entre un médico y una obstetra. ¿Qué conocimiento o qué experiencia de repente para las que son enfermeras y han trabajado en un establecimiento de salud? O de repente, ¿qué percepción han tenido cuando ustedes han estado en un tópico o en una sala de espera? ¿Qué me pueden decir ante esto? Bueno, yo como personal de salud diría que tiene que ser una comunicación muy discreta, profesional sobre todo, y una conversación que sea sobre todo amable y empático, ya que bueno, ya de por sí por la emergencia ya estamos alterados. Tiene que haber uno que por lo menos sea el neutro para que puedan llegar a un acuerdo mutuo. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? La comunicación asertiva. Debe ser asertiva, ¿no es cierto? Gracias. ¿Alguien más? Que el trato sea más amable, más amical. Muchas veces nosotros estamos, los pacientes, ¿no? En el tópico, por decir, de emergencia, estamos o están amontonados esperando a que el personal terminen de conversar o de estar mirando el celular, ¿ya? Para que nos apliquen una ampolla, para que nos permitan hacerle una consulta ligera al médico o a ellas mismas, señorita, me han mandado esto, no sé, espere su turno. No es así, tienen que ser amables con el paciente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, soy Gabriela. Buenas noches, Gabriela, te escuchamos. Bueno, pienso que entre ellos debería haber más respeto y seguridad ante el paciente. Muchas veces el médico, por ser médico, o la enfermera tratan mal al auxiliar o al técnico y delante del paciente.
¿no? Perdiendo toda integridad entre ellos, ¿no? Y debe haber siempre respeto y mostrar que son realmente profesionales. Gracias. Correcto, muchas gracias. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, te Mi nombre es escuchamos. Patricia. Yo quisiera acotar algo. Me he dado cuenta que en las emergencias muchas veces, a veces ni siquiera está el médico profesional, sino están los estudiantes, ya sean los internos que recién están. Entonces, ellos ante diferentes patologías que llegan, entonces a veces no saben ni siquiera qué cosa, cómo actuar. Entonces, yo Correcto. creo que ahí sería una gran responsabilidad. He Ujú. notado que en varios hospitales, la mayoría quien atiende las emergencias son los estudiantes. Yo hace poco escuché a un médico que decía que los chicos que están haciendo internados todavía son alumnos y ellos están aprendiendo. Entonces, los médicos no deberían dejarlos solos en estos casos, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Y es justamente eso. Vamos a ver el perfil de cómo debe ser un perfil profesional. Hemos hablado de que no solamente debe haber una capacitación, ¿no? Para los médicos, las enfermeras que atienden, sino que debe haber también un trato más empático, amable, ¿no? Con los pacientes. En los establecimientos generalmente de primer nivel de atención, nos vamos a centrar en lo que es las capacitaciones y el perfil profesional de cada personal de salud. La sesión anterior vimos cómo se dividían los establecimientos del primer nivel, ¿no? En 4 categorías. Vamos a ver también la necesidad de cada recurso humano según el establecimiento y la capacidad resolutiva. Por favor, apagan sus micros, por favor, para poder hacerlo más dinámico. Cuando haya participación, activan su micro, por favor. Ya, entonces vimos las 4 categorías del primer nivel de atención y luego vamos a ver la necesidad del recurso humano. Por ejemplo, en una posta o en un centro de salud de un primer nivel de atención, básicamente tienen que haber el médico, que el médico debe estar capacitado y formado, tener la competencia sobre todo en RCP, por ejemplo, en una reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad resolutiva es menor. Entonces debe estar capacitado y brindar la atención en los procedimientos básicos, ¿no? Por ejemplo, en un soporte básico de trauma o manejo del paciente en una situación de emergencia. Cualquiera que sea la situación de emergencia, el médico debe estar capacitado tanto profesionalmente como emocionalmente, a nivel social, a nivel psicológico. Entonces hay una formación de por medio, ¿no? Ahora, según la demanda, también puede desarrollar otras actividades del establecimiento. Por ejemplo, vemos en los médicos que hacemos serums, o las enfermeras, en las obstetras que hacemos serums, por ejemplo, tenemos que ir a hacer visitas domiciliarias, hacer campañas para captar pacientes. Entonces, todo eso requiere de una formación, ¿no? De una formación para poder llegar al paciente, para poder brindarle la mejor calidad de atención, no solamente en la parte médica, sino también darle un soporte emocional, ¿no es cierto? Como lo hemos comentado al inicio. Ahora, por ejemplo, en el tema de enfermería, las enfermeras deben estar, o los enfermeros en general, deben estar capacitados para también atender este RCP básico. Por ejemplo, eso es lo que yo les comentaba en la sesión anterior, de que, por ejemplo, vimos que en el establecimiento de nivel 1-1 no contamos con un médico, no hay un médico, pero hay otros profesionales de la salud. Por lo tanto, la enfermera podría estar capacitada para dar una reanimación cardiopulmonar sin ningún problema, ¿no? Y también el manejo de un paciente en situación de emergencia, también debe estar capacitada para hacerlo. Y también realiza otras actividades del establecimiento, como también tanto el médico, ¿no? También debe haber una formación psicológica, emocional, porque muchas veces no solamente somos los médicos los que hacemos consultorio externo, también las enfermeras, también las obstetras hacen consultorio externo y estamos en constante comunicación con el paciente. Muchas veces hay casos en los que el paciente llega
con una dolencia o con una molestia, y que a veces simplemente con escucharlo, el paciente sale mucho mejor de la consulta. Entonces, mencionaron la escucha activa, eso es muy importante. Eso es muy importante para poder tener allegada con el paciente. Y los técnicos de enfermería, pues, brindan soporte en lo que son las situaciones de emergencia, ¿no? Ahora, generalmente en los establecimientos de salud, a partir del segundo nivel, ya hay un médico jefe de servicio, hay un personal de mayor... con mayor capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, ya aquí vemos ciertas especialidades. Entonces, por ejemplo, el médico jefe del establecimiento debe contar con una especialización o una especialidad. Debe ser un médico emergenciólogo o médico de emergencias y desastres o un médico internista, ¿no? Que esté debidamente inscrito y registrado en el Colegio de Médico del Perú como especialista. Ahora, debe haber constancias de recertificación y participación en educación médica continua. ¿Qué significa? Que debe estar en constante capacitación. De nada nos sirve un médico que se graduó por allá en los años 90, en los años 80, y que no tiene una capacitación continua, que no está actualizado, ¿no? Entonces, mencionaron lo de la tecnología ha aumentado, la tecnología ha avanzado, y con ello debe avanzar nuestras capacitaciones, porque si no nos quedamos, como dicen, en el año de la pera, y los manejos van cambiando año con año, ¿no? Debe brindar una labor continua en los servicios de emergencia, generalmente de 3 años para los hospitales 2 y 3. Debe tener estudios en gestión, administración, y claramente no debe estar incurso en sanciones éticas, ¿no? También requiere un médico, una enfermera, un obstetra, una formación ética, ¿no? El médico de emergencia o el médico del servicio pues debe tener la especialidad según el equipo de guardia, debe estar también registrado en el colegio médico. Y por ejemplo, esto es algo que vemos bastante en el Perú, ¿no? Que debe acreditar labor en forma exclusiva en el servicio de emergencia en su turno. Es decir, muchos vemos que, por ejemplo, en las emergencias el médico no está, como mencionaban, que están los internos, y a veces el médico se va a atender a su consultorio o se va a la parte privada, dejando el hospital público generalmente a cargo de personal que no está tan capacitado como el médico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos se debe acreditar una labor de forma exclusiva en el servicio de emergencia, ¿no? Durante su turno. También hay jefatura para la enfermería, por ejemplo, para el servicio de emergencia. También debe tener ciertas cualidades, ciertas capacidades. También debe acreditar una labor continua de servicio en la emergencia, también debe contar con participación en educación continua, ¿no? También debe estar actualizada, debe estar, contar con estudios también en gestión, administración, y contar con habilidades y actitudes proactivas, ¿no? Estabilidad psicológica, emocional, buena salud física y capacidad de trabajo. Las enfermeras asistenciales, y de igual manera, todos deben contar con estos criterios, con estas capacitaciones que mencionamos, ¿no? Y el técnico de enfermería, pues igual, asimilación, desarrollo de habilidades, actitudes proactivas, ¿no? De igual manera, la obstetriz, por ejemplo, y según la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, se requerirá otros profesionales, como por ejemplo un químico farmacéutico, si es que la posta o el centro de salud cuenta con una farmacia, por ejemplo, trabajadora social, el tecnólogo médico, también son profesionales que deben estar capacitados de acuerdo a la categoría del establecimiento, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, los recursos humanos mínimos que debe tener un establecimiento de salud. Por ejemplo, a partir de los establecimientos nivel 2, nivel 2.1, 2.2 y 3.1, por ejemplo, se programa según la necesidad de la demanda, por ejemplo. Generalmente en los hospitales más grandes, pues como mencionamos la sesión anterior, hay más especialistas porque hay más demanda
Se necesita que la población esté cubierta de todas las especialidades que puedan programar, ¿no? Ahora, según la complejidad del establecimiento, eso es lo que les decía, en los establecimientos nivel 3 son más especializados y según los recursos disponibles. Por ejemplo, de nada nos serviría colocar a un especialista en una posta o en un establecimiento de primer nivel de atención, ¿no? Si bien es cierto, puede cubrir a cierta parte de la población, pero no va a tener los recursos para poder brindarle una atención de calidad, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, las enfermeras, las obstetrices, el técnico de enfermería, tienen en cada área del hospital. Por ejemplo, debe haber una enfermera, por ejemplo, en el tópico, en la UBI, que es la unidad de vigilancia intensiva, en la sala de observación. Entonces, generalmente hay un personal según el requerimiento, según la necesidad, según la demanda, ¿no? Ahora, también mencionábamos la sesión anterior, por ejemplo, los médicos asistentes del servicio de emergencia, debe haber un número para el número de pacientes y que pueda cubrir y brindar una atención de calidad, ¿no? Por ejemplo, para la sala de observación debe haber un médico cada 6 a 10 pacientes. Entonces, si tenemos una demanda alta de 20 a 30 pacientes por día, por lo menos deben haber 3 médicos, ¿no? De 2 a 3 médicos. Por ejemplo, debe contar un enfermero por cada 6 pacientes en la sala de observación y un enfermero por cada 3 pacientes en la sala de unidad de vigilancia intensiva. Entonces, así nos aseguramos de que haya una atención de calidad a los pacientes. Muchas veces se ve, sobre todo aquí en el Perú, ¿no? Generalmente, donde los servicios de salud están un poco olvidados por el Estado, ¿no? Que para minimizar recursos, para minimizar costos, a veces solamente hay un médico, ¿no? O, por ejemplo, tanto el seguro social, ¿no? Necesitamos especialistas. No dan cita de aquí a 6 meses, de aquí a 4 meses. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Falta de recursos, ¿no? Necesitamos un médico especialista. Solamente hay uno y que no se da abasto a veces. Entonces, por eso no hay citas, no hay atención, no está programado en emergencia porque está en el consultorio. Entonces, hay ciertos criterios también para eso, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Los escucho. No, Por favor, si es que no van a participar. licenciada, por Dígame. ejemplo, yo le conté una anécdota a lo que se refería usted a lo de los médicos colegiales en los años 80, 90, a los internistas, ¿no? A los jóvenes. Le cuento una anécdota. Mire, el 2010 a mí me salió un absceso cervical, ¿ya? Fui acá al hospital de acá de Nazca y me vio un médico ya pasado los 50 años y me dijo así, me miró de lejos porque me salió un absceso tremendo al lado izquierdo del cuello y me dijo, eso es papera, póngale diclofenaco y se va a su casa. Ya, el dolor era insoportable. Y pasaron los días y iba creciendo ese absceso. Llegaron a hospitalizarme, estuve hospitalizada 3 días. El dolor no tenía cuándo pasar. En ese tiempo llegaron unos médicos cubanos, estaban haciendo obra social acá, y me revisó y me dijo, pues a mis familiares, ¿no? Ese es un absceso cervical, dijo. El doctor nos ha dicho que es papera, el doctor fulano de tal. No, dijo, eso no es papera. Ah, es paperitis, me dijo. Eso no es paperitis. Eso es un absceso cervical y eso está así, que eso tiene materia. Y no había los cursos, o no sé cómo le puedo llamar yo, el especialista para operar, porque me dijo, eso tiene que ser tratado
por un médico cirujano especialista en cabeza y cuello. Correcto. Ya. Cuando llegué, me hicieron el traslado a Lima, al Hospital Loaiza. Me atendió un médico internista, un jovencito, recuerdo mucho, 26 años el joven. Me atendió, me recibió todo y me dijo, esto es así, 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 así. Este es un absceso cervical. ¿De qué proviene esto? Por una caries en una muela. Me operó el especialista en cabeza y cuello, también muy joven. Y cuando yo les cuento qué es lo que me dijeron acá, se reían porque el médico, ya siendo adulto, y bien adulto, como le digo, pasado los 50 años, me dijo que era una paperitis. Ahí tenemos una experiencia, ¿no? Una experiencia de que a veces buscamos, los médicos dicen, no, con más trayectoria, con más experiencia. Efectivamente. Y disculpe que le interrumpa. Ahora en abril, osadías de la vida, este mismo médico que ya está un poco más anciano, llevé yo a mi hermano, lo llevé a mi hermano de 49 años, lo llevé acá al hospital porque empezó con una pequeña tos y tenía problemas respiratorios varios días, no quería ir tanto y tanto, lo llevé porque salió a trabajar y regresó doblado del dolor que ya no podía respirar. Lo llevé al hospital. Y cosas, o como le digo, osadías de la vida, este mismo médico me recibe a mi hermano. Le mandó sacar unas placas, pero él no lo revisó a mi hermano para nada. Y yo le decía, doctor, parece que tiene neumonía. Le sacaron la placa, trajeron, y le salían unos puntos blancos en el pulmón derecho. Y el izquierdo tenía ya una bola blanca grande. Y me dijo, esto no es neumonía, me dijo ese médico mismo. Lo que pasa es que él está mal así porque ha comido carne de cerdo infectada. Me dijo así. Solamente agarró, le mandó poner oxígeno porque tanto hacerle yo el pleito. Doctora, mi hermano, yo lo he internado a mi hermano el 17 de abril y no había ninguna mejoría de mi hermano. Pido su traslado a Ica, me dio el traslado un médico internista, lo llevé a Ica. Mi hermano ya no tenía solución, doctora, le había entrado una bacteria llamado hongo negro. Y nos dijo el especialista, el epidemiólogo, que le hicieron un montón de estudios, que esa bacteria era letal. Por eso, lo hubieran traído antes, doctor, le dije, lo he tenido a mi hermano internado 7 días en Nazca, porque me dijeron que que había comido carne de cerdo infectada. ¿Cómo lo adquirió esta bacteria mi hermano? Por haber comido carne roja infectada con esa bacteria, vísceras o algún potaje preparado con esa carne contaminada. Mi hermano duró 10 días en Ica. Yo lo llevé, lo interné el 17 de abril y mi hermano falleció el 27 de abril. ¿Y por qué? Porque este mal médico me dio un diagnóstico sin haberlo contado a mi hermano. Pues le digo, si cuando me hizo a mí eso tenía 50 y tantos años, en el 2011, mi hermano ha fallecido en 2023. ¿Cuántos años de diferencia? Y el doctor sigue trabajando aquí en el hospital de Nazca. Ahí vemos. Son diagnósticos equivocados. Claro, por la falta de capacitación, de repente de actualización, ¿no? Ahí vemos un claro ejemplo. Eso es, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias por tu experiencia. Bien, continuamos entonces con el tema de logística en emergencia. Hemos hablado de lo que es el recurso humano, el recurso de qué necesario es contar con cierta cantidad de médicos, con cierta cantidad de enfermeras, pero ahora, ¿qué pasa con el recurso material, no? Debe haber una logística y para eso hay procesos. Por ejemplo, la previsión de necesidades.
¿Qué hablamos en este proceso, en este punto? Está estrictamente relacionado con la capacidad de respuesta y con la función que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si se han dado en cuenta en emergencia, siempre hay un cochecito, un carrito, ¿no?, que generalmente manejan las enfermeras, donde básicamente está el material que van a requerir o que van a necesitar para cualquier tipo de emergencia que puedan atender, ¿no?, según el nivel de complejidad o la capacidad resolutiva del establecimiento. Debe ir siempre acompañado del equipo, el material técnico y de apoyo necesario para que el personal lo pueda desarrollar. Luego viene la puesta en marcha de las capacidades. El material debe estar revisado y preparado para su movilización. Por eso generalmente manejamos lo que son carritos, cochecitos, kits, donde se pueda movilizar para la atención al paciente. Y debe estar también accesible las 24 horas y los 365 días, ¿no? Este material debe estar revisado cada cierto tiempo para que no esté vencido, para que no esté roto, para que, por ejemplo, tijeras, pinzas no estén oxidadas, ¿no? Y debe haber una lista de chequeo de este material. Además, todo esto es auditable. Por ejemplo, si es que vienen a auditar un establecimiento de salud, todo el material tiene que estar en sus óptimas condiciones, ¿no? El tercer proceso es identificar las nuevas necesidades. Por ejemplo, nos referimos a las modificaciones de los recursos, ¿no? Por ejemplo, también a las modificaciones de las tareas asistenciales. Si es que, por ejemplo, en un tópico no se nebulizaba y ahora se va a nebulizar, pues necesito todo el material y ir adaptándolo de acuerdo a las necesidades de la emergencia que yo vaya a atender, ¿no? Y se modifica el planteamiento inicial. Nos referimos en las variaciones en el objetivo de la misión. Por ejemplo, en emergencias o en las catástrofes pueden evolucionar de muchas maneras. No sabemos qué tipo de accidente nos vamos a encontrar, ¿no? Y tenemos que ir adaptando o modificando estos recursos, estos materiales que tenemos para que se pueda cubrir todas las necesidades de los pacientes o los afectados en el caso de una emergencia, ¿no? Y una vez de que se utiliza, se termina, por ejemplo, el algodón, se termina la gasa, o encontramos una pinza o una tijera en mal estado, ¿qué se hace? Se repone y se repliega y nuevamente a la normalidad, ¿no? Todo esto, ¿dónde lo vemos? Por ejemplo, en las emergencias, ¿no? Las que han trabajado alguna vez en algún establecimiento de salud, las que han trabajado en un centro médico, por ejemplo, conocemos lo que es el carro de paro, ¿no? O el cochecito de paro, que tiene que estar con todo el material logístico al día, ¿no? Y todo está en su lugar y todo tiene un porqué. Por ejemplo, el primer cajón para los medicamentos. Yo entiendo que son medicamentos que no todos conocemos, pero la idea es de que puedan reconocer que todo tiene un orden y que todo tiene que estar en la cantidad y en la medida adecuada. Como lo mencionamos en la sesión anterior, el uso de los recursos adecuados, ¿no? Medicamentos, hay un cajón para insumos de vía endovenosa, hay un cajón para la vía aérea, hay un cajón para las soluciones donde colocamos el cloruro o el suero glucosado, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene que tener un orden y todo tiene que estar debidamente documentado en la logística. Lo mismo que debe pasar, por ejemplo, en armar un botiquín. No solamente esto lo vemos en emergencia, sino también lo podemos ver en nuestro día a día. Al armar un botiquín, nosotros debemos tener en cuenta cierta logística también, de alguna manera, cierta medida de recursos. Por ejemplo, si yo tengo, se arma un botiquín de acuerdo al lugar donde se va a adaptar, ¿no? Por ejemplo, puede ser un botiquín de casa, un botiquín en un colegio, en el trabajo, o un maletín para primera respuesta, que la vamos a ver la siguiente sesión, ¿no? Tiene que cubrir los requerimientos y las necesidades de las personas que lo vayan a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo armo un botiquín en casa y yo tengo mi padre hipertenso, por ejemplo? Debo considerar colocar su medicamento antihipertensivo, ¿no? Con todas las medidas, ¿no? Correctamente rotulado, identificado, ¿no? Pero de nada me serviría, por ejemplo, que yo coloque este medicamento en un botiquín que va a ser utilizado en un colegio, por ejemplo.
Son generalmente niños, adolescentes que no van a requerir esto material. Entonces se va adaptando de acuerdo a las necesidades de cada paciente, de cada personal, ¿no? Pasamos a la ética y la comunicación, y cómo debe ser en la situación de urgencia y de emergencia, ¿no? La comunicación entre el personal de salud y los pacientes es muy diferente a la comunicación que se da entre el personal de salud. Porque luego vamos a ver la diferencia también en un video. Tengo un video para poder pasarles y lo puedan entender. Generalmente, la comunicación entre el personal de salud y el paciente no se da, pues, ¿no? Actualmente, como hemos escuchado las experiencias, de la manera más óptima. Pero esto es importantísimo, es esencial para establecer una buena relación médico-paciente. Cuando no se logra esta relación, generalmente, primero, no obtenemos los datos adecuados del paciente, ¿no? No nos va a contar toda la historia, nos quedamos con información a medias y eso nos puede alterar el diagnóstico y el tratamiento también, ¿no? Hay que implementarla de forma eficiente, de tal manera que el paciente confíe en nosotros y se brinde pues una mejor calidad de atención médica, ¿no? Y como mencionaban también en los comentarios del inicio, esto le puede dar seguridad para el paciente. Ahora, en situaciones de emergencia, mencionaron también que hay mucho caos, ¿no? Entonces, no solamente el personal de salud, sino también los familiares, a veces estamos alterados, no comprendemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí la comunicación entre el personal de salud y el paciente o los familiares debe ser clara, abierta, adecuada, ¿no? De tal manera que va a obtener fácilmente la confianza del paciente y también es muy gratificante para el personal de salud que se gane también la confianza de los familiares, ¿no? Eso es muy importante para poder brindar una atención. Ahora, ¿qué pasa entre el personal de salud? Generalmente cuando hay una emergencia o una urgencia, en situaciones de emergencia la comunicación entre el personal de salud es unidireccional. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto que es unidireccional? Significa que hay un líder. Generalmente este líder es el médico o el personal que esté más capacitado, pues, ¿no? Para brindar la atención y él brinda las directrices o las instrucciones. Generalmente, que es el jefe de guardia, brinda las órdenes claras y precisas. ¿Para qué? Para evitar conflictos, errores y sobre todo para no comprometer la seguridad del paciente. ¿Qué pasaría en casos, por ejemplo, en los que se requiere una atención rápida, donde los minutos, en una hemorragia, por ejemplo, que vimos el caso de la sesión anterior, ¿no? De la señora que estaba sangrando del abdomen y que tenía una prioridad 1, que requería una atención inmediata, ¿no? ¿Qué pasaría si el doctor primero le dice a la enfermera, ¿cómo estás? Bueno, un favor, ¿usted cree que le pueda tomar la presión a la señora? No. Entonces ahí la comunicación debe ser rápida. Por favor, tome la presión, por favor, hagan esto, hagan lo otro. Entonces, generalmente todo es unidireccional, todo es bajo instrucciones y órdenes claras. Y lo vamos a ver en el siguiente video, para que ustedes vean la diferencia entre la comunicación del jefe de guardia o del líder, en este caso, de lo que vamos a ver en el video, entre el familiar y entre el personal de salud. ¿Ya? Denme un momento, por favor. A ver, me avisan si se puede ver mi pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Sí, Miss, sí se ve. Sí se escucha. Sí, sí, A ver, Miss. me confirman si se escucha, por favor.
¿Se escucha? Sí, se logra escuchar. Ya, perfecto. Entonces estamos atentos al video, por favor, y luego van a haber comentarios. Profesora, disculpe, no se escucha nada ahorita. ¿No se escucha nada? No, no se escuchaba. No, Miss, el audio no se escucha. A ver. Doctora, disculpe, comparta una sola ventana, o una sola pestaña para compartir sonido. Ah, ya, ok. Clínico del paciente. A ver, ¿ahí lo podemos escuchar? Sí, sí se escucha. Ya, correcto. La dinámica de equipo es crítica en un código de emergencia o intento de reanimación. La interacción entre los miembros del equipo influye mucho en la eficacia de cada individuo y en la supervivencia del paciente. El tamaño del equipo puede variar y deberá adaptar los roles según las circunstancias. Con independencia del número, cuanto mejor se trabaja en equipo, mejor es el resultado clínico del paciente. Por eso es importante comprender no solo qué hay que hacer en un intento de reanimación, sino cómo comunicarse y desempeñarse como un equipo eficaz, más allá de que su rol sea el de miembro del equipo o el líder. Un hombre de 66 años ha llegado al servicio de urgencias con náuseas, dolor torácico y adormecimiento de su brazo. ¿Dijo que lleva una hora sintiéndose mal? Sí, me empecé a marear y tengo náuseas. ¿Le duele el pecho? Sí. Veamos qué ocurre. La presión es 70-40 y la frecuencia cardíaca 45. Voy a buscar al doctor Lozano. Sí, señor Arias, voy a administrarle oxígeno para que pueda respirar mejor, Sí. ¿de acuerdo? También le pondré un monitor para que podamos ver su ritmo cardíaco. Estoy muy mareado. Hola, soy el doctor Lozano. Parece bradicardia sinusal. La TA inicial es 70-40, frecuencia cardíaca 45 y respiratoria 16. Oximetría de pulso de 92, pero responde bien a la cánula nasal. Preparemos medio miligramo de atropina. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? No lo sé, hijo. ¿Enfermera? El corazón late muy despacio. Veamos qué piensa el doctor, ¿de acuerdo? Soy el doctor Lozano. ¿Cómo se siente? No, muy bien, doctor. Me ha estado doliendo el pecho. Señor Arias, ¿me oye? No responde. Está en FV. Elena, prepara los parches para la descarga. Venga conmigo, venga conmigo. Mark, inicia las compresiones torácicas. Señora, no quiero que mi hijo vea esto. ¿Puedo ir con él a algún lugar? Sin duda. Puedo acompañarle a la sala de espera de familiares. De acuerdo, vamos. Parches colocados. Cargando. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Reanuda las compresiones. Dana, registra. Registrando. Sam, controla la vía aérea. Elena, ¿has logrado poner una vía IV? No, no consigo ponerlo. De acuerdo. Carla, pasemos al IO. Pasando a la vía IO. Bien. Continuaremos la RCP 2 minutos más y evaluaremos si necesita más descargas. Carla, prepara 1 miligramo de adrenalina. No lo administres hasta que te diga. Preparando 1 miligramo de adrenalina. Espero que me avises para administrarla. 2 minutos. Detén las compresiones. Cambio de reanimadores. Sigue en FV. Continúa con las compresiones. Preparémonos para una nueva descarga. Cargando 200 joules. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Reanuda las compresiones. De acuerdo, Carla, administra la adrenalina ahora. Administrando 1 miligramo de adrenalina. Bolo IO administrado. Bien. Dimos 2 descargas y 1 miligramo de adrenalina. Si el paciente sigue en FV en la siguiente comprobación del ritmo, la próxima medicación será amiodarona. Carla, prepara 300 miligramos de amiodarona. Adminístrala cuando te diga.
Preparando 300 miligramos de amiodarona. Espero que me avises para administrarla. 2 minutos. De acuerdo, analicemos. Cambio de reanimadores. Parece que está en FV persistente. Reanuda las compresiones. Reanudando las compresiones. Cargando. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Continúa con las compresiones. ¿Desea administrar ya la amiodarona? Gracias, Dana. Adelante, Carla. Administra la amiodarona. Administrando 300 miligramos de amiodarona. Boloío administrado. Bien. Realizamos 3 descargas. Tras la segunda dimos 1 miligramo de adrenalina. Acabamos de dar 300 miligramos de amiodarona. Carla, prepara otro miligramo de adrenalina y quiero intubar. Voy. 2 minutos. Analicemos. Cambio de reanimadores. Tenemos bradicardia sinusal. ¿Tiene pulso? No, no lo encuentro. Continúa con las compresiones torácicas. Muy bien. Veamos las causas reversibles considerando las H y las T. Llegó con molestias en el pecho. Puede ser trombosis. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí en el video. Vamos a empezar a comentar, ¿ya? ¿Qué me pueden, en términos generales, comentar de la actuación del médico, de las enfermeras, el trato que hay entre el personal de salud con la familia, el trato que hay entre el personal de salud en general? ¿Qué podemos comentar con respecto a esto? A ver. Buenas noches, profesor. ¿Cómo Buenas estás? noches, doctora. Te escucho. Sí, lo que podría rescatar de este video es que fueron muy respetuosos y cordiales con la familia. Además, fueron muy empáticos porque la enfermera lo llevó a la sala de espera de los familiares al niño porque no podría haber esa situación, ¿no? Se trata de su abuelito. Sobre todo, el médico también, ni bien llegó, empezó a coordinar con los demás y se vio una coordinación muy especial con los doctores para el cambio cuando se necesitaba la reanimación para el paciente. Fue muy eficaz también. Y también su comunicación asertiva en el medio de cuando estaban justo queriendo inyectarle, pero como no pudo encontrar la vena a la chica, le dijo que pudieran hacer una IO. Entonces me encantó esa parte, cuando vi que la coordinación, todo el respeto, aparte mutuo que se daban entre los colegas, fue excelente. Correcto, muchas gracias, Catherine. Lizeth, te escuchamos. Me parece que tuvieron una excelente atención, tanto para el paciente como para los familiares, porque eso es lo que uno necesita cuando tiene a un paciente mal, ¿no? A un familiar mal, ¿no? Que te den esa confianza de que van a poder salvar la vida de tu familia, ¿no? Actuaron muy bien los pacientes, yo creo que esa es la actitud que todo doctor, todo médico, técnico, lo que sea, debe tener hacia las personas, ¿no? Transmitir esa confianza y ser empáticos. Me pareció excelente la atención que tuvieron en ese momento. Correcto, Lizeth, muchas gracias. María, te escuchamos. María Ventura. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo que he visto en el video que, como dice mi compañera, ¿no? Han sido muy empáticos, se ve que han sido muy ordenados, como que han tenido más empatía con el joven que estaba ahí, con el niño, como para no asustarlos, lo han llevado a un otro lado. Claro. Ha sido un muy buen video y muy coordinado. Claro. Gracias, María. Alison, te escuchamos. Bueno, realmente se vio el profesionalismo del equipo. Realmente siguieron y acataron órdenes tal como el doctor se los dictó. La empatía, todos tuvieron un tono adecuado, se entendieron, trabajaron en equipo, pues. Claro, ¿no? Silvia Flores. Doctora, buenas noches. Sí, como acaba de mencionar el compañero, el trabajo en equipo excelente, ¿no? La comunicación y asertiva prácticamente se ha apreciado acá en el video. Y la empatía hacia la familia, ¿no? Correcto. Eso es lo que se aprecia. Correcto. ¿Qué podemos comentar acerca de los recursos? ¿Creían que tenían todo el material ordenado, que tenían todo a la mano? ¿Qué podemos comentar sobre eso? A ver, Gabriela Chihuán, te escuchamos. Gabriela. Buenas noches.
Bueno, obviamente es que sí, se vio que estaban muy organizados y, y todas las órdenes del médico jefe estaban bien ordenadas, ¿no? Y el personal muy capacitado. Muy capacitado, ¿no es cierto? Y aparte de ello, ¿no? A la hora de recibir al paciente, muy tranquilo, le dieron tranquilidad a los muchachos que en ese momento estaban solos, ¿no? No alertándose, porque muchas veces el médico se actúa de una manera muy de emergencia, como se dice en sí, los muchachos se pueden asustar, les dio tranquilidad al familiar del paciente. Gracias. Gracias, Gabriela. Por favor, los que no están participando, sus micros manténganlos apagados. Lidia, por favor, gracias. A ver, Sergio Calle. Sergio, te escuchamos. Yulimar, están con la manito levantada, Yulimar. Sergio, Miss, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches, Miss. Sí, lo que he observado en el video es que ha habido coordinación de parte del médico, del personal médico. O sea, trataron más que todo de la emergencia tratarla, eh, porque era de inmediato, tenían que hacer eso. Eran más empáticos. Sí, ¿no es cierto? Ha sido muy empático, todos tratando de resolver la emergencia en ese momento de manera ordenada. A ver, Yulimar, ¿te escuchamos? Mahuampi, Blanco. Mahuampi, Blanco. Están con la manito levantada. Mabel Quispe. Mabel. En Mayeri. Buenas noches. Mabel, te escuchamos, buenas noches. Sí, como se ve en el video exactamente, todo profesional de salud debe ser así, ¿no? Y demostrando la empatía, lo que el personal de salud debe hacer siempre. Y muy bueno, excelente video, me pareció excelente. Listo, Mabel, gracias. Cecilia Benítez. Buenas noches, doctora, y muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas. He podido visualizar en este video, ¿no?, que es la manera como se debe trabajar, coordinando con cooperativismo de todos, ¿no? Todos para un buen fin, que es el paciente que está necesitando que lo atiendan ya, ¿no? La infraestructura, tienen todo a la mano, ¿no? Para ¿cómo le dicen? Para resucitarlo, ¿no? También la coordinación y la manera en cómo el jefe, ¿no?, de turno, el médico a cargo, da las indicaciones precisas, ¿no? Precisas, ¿no es cierto? Como lo comentábamos, una comunicación unidireccional, que te brinda las instrucciones y el resto va respondiendo y diciendo cómo va, cuándo, ¿no es cierto? Mahuampi Blanco. Sí, buenas noches, Miss. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me pareció bien interesante el video. Me parece que todo está bien, que está a la mano a la hora de actuar en una emergencia o una urgencia. También me pareció importante que la señorita que llevaba la cuenta le recordó al doctor que si no quería utilizar creo que fue la amiodarona, ¿no? Y el doctor entonces le dijo, sí, muchas gracias. Entonces le dijo a la otra enfermera que la colocara, ¿no? Eso también es importante porque se ve que hay coordinación y que todo el equipo pudo actuar o está actuando en el momento adecuado para salvarle la vida al paciente. Y ya vemos que
en vista de que no respondía a todas las indicaciones que el doctor ya estaban haciendo y los enfermeros, ya él decidió entonces hacer otra actividad que es la intubación, pues que ya eso es más allá. Claro. Muchas gracias. Por último, escuchamos a Egma Yeri. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Egma. Te escuchamos. Bueno, en este caso observo que, bueno, sobre todo el médico jefe da las órdenes y el conocimiento de todos los personales de salud que están atendiendo al paciente, que tienen un conocimiento preciso y todos actúan rápidamente, eficaz y sin desesperarse por su buen conocimiento en cuanto a la salud, pues. Correcto. Entonces, coincidimos en que todos están capacitados, en que todos tienen el recurso a la mano, todos conocen muy bien sus funciones. Entonces, eso lleva a una correcta atención, ¿no?, de calidad al paciente. Y también coincidimos en la parte empática, ¿no?, con la familia, les brindaron una atención, fueron atentos con ellos, trasladaron al niño con el papá, al parecer, a un área donde esté más tranquila, donde no puedan visualizar, pues, ¿no?, toda la emergencia. Entonces, básicamente eso es lo que nos llevamos hoy de esta sesión, ¿no? Cómo es la relación médico-paciente, la relación con los familiares también es muy importante, cómo debe ser la comunicación entre el personal de salud. Y lo mismo ocurre cuando hay una emergencia, por ejemplo. No siempre tiene que ser entre el médico, el que lidera, o la enfermera, el que lidera. Por ejemplo, nosotros podemos actuar como brigadistas de primeros auxilios también, que no necesariamente tenemos que ser personales de salud para hacerlo, ¿no? Y también tomamos la posición de líder. Si es que estamos correctamente capacitados, podemos tomar la posición de líder y dar las instrucciones correctamente adecuadas, tal cual lo ha hecho el médico en este caso, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con las diapositivas. Y aquí viene la parte práctica. Como les mencionaba al inicio, la parte práctica va a ser, pues, esta sesión, esta clase va a ser bastante práctica. Entonces, le voy a pedir que se tomen un tiempo para poder solucionar y comentar tal como lo hemos hecho con el video. Bien, entonces, el caso práctico de esta clase es sobre una gestante. Vamos a ver de qué se trata. Durante su turno en sala de partos, ingresa una paciente llamada Mariana, de 29 años, con un embarazo de 39 semanas de gestación. Se lo ha medido por su fecha de última menstruación. Tiene 8 controles prenatales, sin ninguna novedad, o sea que todo está dentro de lo normal. Tiene sus ecografías en el primer, segundo y tercer trimestre, que todo está dentro de los parámetros normales. Ha sido suplementada correctamente con ácido fólico, calcio y complejo B durante todo su embarazo, ¿no? Se realiza el parto vaginal normal. Como resultado se obtiene un bebé, un recién nacido vivo de sexo masculino, el que ese mismo entregado a pediatría para que lo puedan atender. El médico, el obstetra en este caso, revisa el canal de parto y se evidencia un desgarro de grado 1. En el alumbramiento, que es cuando sale la placenta, se realiza una tracción brusca del cordón umbilical y por lo tanto surge una hemorragia posparto, ¿no? Por inversión uterina, es decir, que el útero está en otra posición y hay una hemorragia, ¿no? La cual se constata al no palpar fondo uterino del abdomen y hay una hemorragia en gran cantidad. Debemos saber que las hemorragias postparto son la primera causa de mortalidad materna. O sea que si luego de un parto hay una hemorragia, pues es una verdadera emergencia y hay que activar, como en este caso, la clave roja obstétrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros, yo entiendo que hay gente que no conocemos algunos términos, algunos procedimientos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la guía de práctica, la guía de manejo estandarizado, y vamos a tratar de resolver estas 3 preguntas. Primero, vamos a buscar el flujograma de clave roja o el flujograma de hemorragia posparto. ¿Qué vamos primero a resolver?
cuánto recurso humano, cuánto personal de salud debe haber como mínimo para atender este tipo de emergencia obstétrica. Es decir, cuando hay una hemorragia posparto, ¿cuánto personal debe haber? Hemos visto en el video que habían varias enfermeras, algunas técnicas y el médico líder, ¿no? Entonces, para este caso, ¿cuánto personal de salud debe haber? Segunda pregunta, ¿qué materiales o instrumentos debe tener el kit de la clave roja? En emergencia se maneja el kit para ese tipo de emergencia, que es la posparto, el kit de la clave roja. Entonces, ¿qué materiales debo tener a la mano? También lo vamos a mencionar. Y también van a buscar el flujograma de manejo de la clave roja, es decir, qué funciones debe realizar cada personal de salud. Si nos da el tiempo, vamos a hacer un juego de roles, o sea, alguien va a simular ser el médico, alguien la enfermera, alguien el técnico, y vamos a ver qué otro personal de salud hay, si nos da el tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos 15 minutos para esta actividad, de 10 a 15 minutos, 9 y 10, 9 y 15 más o menos, volvemos a comentar. Todas estas preguntas están en esa guía de práctica clínica, entonces cualquier duda igual activan su micro y lo solucionamos. Voy a dejar compartiendo pantalla para que puedan ver las preguntas.
Impresión mortal, Enrique, ¿cómo no se esta variante si no es todo la alianza? Pero vuelve a los orígenes de la teléfono. ¿Estamos listos? ¿Necesitamos más tiempo? Mira esa escopetita. Está activo mi micro. ¿Estamos listos? ¿Empezamos? Miss, sobre el kit de clave roja, tengo algunos. Ya. Se utiliza cloruro de sodio. Muy bien. Equipo de venoclinosis. De venoclinosis, muy bien. Avocat, oxitocina, jeringas, llave de doble vía, sonda y creo que es lo más importante, un equipo de transfusión sanguínea, ¿no? Por si el paciente necesita una transfusión por la pérdida de sangre que ha tenido, ¿no? Ya, muy bien. Y los guantes quirúrgicos que son los más esenciales, ¿no? Para hacer la práctica.
Ujú. ¿Cuántos recursos o cuántos materiales se han encontrado que debe tener el kit de la clave roja? 11 a 12. Ya. ¿Alguien ha encontrado más? ¿Alguien ha encontrado menos? Encontré 16. 16, muy bien. ¿Alguien más? Por favor, El médico ginecobstetra, la enfermera o el enfermero, el técnico de enfermería, y también pues algunos otros serían los principales, creo yo. ¿Alguien difiere con Cecilia? ¿Alguien ha encontrado más? Yo he encontrado 5. Por ejemplo, el primero sería el médico general, obstetriz, obstetra, técnico de enfermería, enfermera y laboratorista. Discúlpeme, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿Podrían repetir, por favor? Yo misma. Hola, Catherine. A ver, te escuchamos. Sí, encontré 5. El médico general, la obstetriz, obstetra, el técnico de enfermería, la enfermera, el laboratorista. Muy bien, correcto. Yulimar, te escuchamos. Falta el camillero por si hay que trasladarla a quirófano, hacerle un curetaje o una limpieza para trasladarla. Ujú. Muy bien. ¿Y qué podemos comentar de las funciones que ejerce el médico, la enfermera, el laboratorista? La enfermera le circula al médico todos los materiales, aparte de cateterizarle la vía periférica. El laboratorista agarra las muestras de sangre. El camillero es para traslado. El farmacéutico, si se tendría que llamar para algún medicamento que hay que colocar en el momento, sea oxitocina o sea vitamina K para el sangrado, también se le llama o se va a buscar el medicamento. Es dependiendo del hospital donde uno esté, pues. No sé qué opinan mis compañeros si falta otra cosa. A ver, ¿quién puede complementar la información de Yulimar? A ver. Licenciada. Hola Lidia, te escuchamos. Será importantísimo también la presencia del anestesiólogo. ¿Lo has encontrado dentro de del qué dice la guía? ¿Es necesario el anestesiólogo? ¿Qué podemos responder? Si hay una intervención quirúrgica, podría ser. ¿O qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué dice la guía? El pediatra, si es para la sala de parto, el pediatra. ¿El pediatra tendrá que ver en la hemorragia o el pediatra está en la atención del recién nacido? No, el pediatra está en la atención del recién nacido. Del recién nacido, claro. El de obstetricia está con la madre. Simón, te escuchamos, Simón. El micro está, no se
escucha mucha interferencia. A ver, veo el chat. Por acá, Catherine nos comenta, técnico de enfermería, primero llama al médico y al equipo de atención. Muy bien. Alcanza el kit de clave roja y otros materiales que sean necesarios y llevarlos durante el transporte. Alcanzar y conectar el aspirador de secreciones, muy bien. Preparación del paciente para la sala de operaciones, muy bien. Y coordina el apoyo con la enfermera y cumplir las indicaciones médicas, muy bien. ¿Qué más podemos agregar a esta guía de práctica clínica? ¿Qué otras funciones están pendientes? ¿Qué más podemos comentar? Sergio, te escuchamos. Sí, Mrs. Na, en la primera pregunta es cuánto recurso humano debe haber como mínimo. Lo que debe haber son obstetras o ginecólogo, partera o enfermera, anestésica, pediátrica, enfermeros, personal de apoyo y transporte interno, cual que van a ayudar a esta emergencia a tratarlo. Y también en cuanto a los materiales, podemos necesitar equipo de reanimación, material de sutura, medicamentos, dispositivo de control de hemorragia, equipo de anestesia. Según en el flujo, manejo de clave roja, cada función debe utilizar activación de la clave roja, evaluación rápida de la madre, estabilización de la madre, atención al recién nacido, traslado de la unidad de cuidados intensivos, registro detallado de la atención brindada. Muchas gracias, Sergio. Entonces, toda esta clave, toda esta activación del sistema de emergencia, ¿para qué finalidad es? ¿Para qué se tiene que tener todo organizado, conocer las funciones? Mawampi, te escuchamos. Sí, buenas noches nuevamente. En esta activación de la clave roja también es importante tener en cuenta el flujograma de referencia. Correcto. ¿Qué nos puedes comentar con respecto al flujograma de referencia? Podemos comentar que la paciente ingresa al establecimiento en clave roja y inmediatamente debe haber un manejo adecuado según el protocolo, ¿no? Correcto, muy bien. Debe caber la duda si existe la capacidad resolutiva o si hay que referir a la paciente para salvarle la vida. También tenemos que definir el lugar de referencia inmediatamente, tenemos que saber a qué lugar lo vamos a referir y verificar los requisitos de referencia. Correcto, muy bien, Mawampi. Sí, eso es lo que comentábamos justamente en la sesión anterior, ¿no? Que hay que tener siempre el lugar de referencia definido. Si tenemos la capacidad resolutiva, si nuestra posta, nuestro centro de salud, nuestro establecimiento puede solucionar esta emergencia, y si no, pues referir o derivar a la paciente, ¿no? Muy, muy importante tu aporte, Mawampi, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más que desea aportar, agregar algo adicional con respecto a este caso? Según las funciones del flujograma que hemos visto, según la guía de práctica clínica, ¿ustedes a quién consideran que debe ser el líder en este caso, como lo hemos visto en el video? ¿Quién brinda las instrucciones? ¿Quién da las órdenes? ¿A quién consideran que debe ser el líder del equipo? El médico ginecobstetra.
Muy bien. El médico es ginecobstetra y le sigue la licenciada en enfermería que está en el momento. Ya, pero ¿quién toma la batuta? ¿Quién da las instrucciones? Si no está El médico. El médico, ¿no? Si no está el especialista en ginecología, sería el médico general, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, el médico general en ese momento. Correcto. ¿Hay alguna duda con respecto a este tema, la clase de hoy? No. Bien, entonces entiendo que ha quedado todo claro. Maguampi, ¿deseas comentar algo adicional? Sí, bueno, también debemos tener a la mano siempre, como mis compañeras comentaron, lo del material, ¿no? El material que se Correcto. usa en el momento de la clave roja, de activar la clave roja, debemos tener el kit preparado para ese momento. Y también algo importante es acompañar en el traslado a la paciente en ese momento. Creo que el traslado lo hace la enfermera, pues. No sé Claro, si estoy equivocada. la enfermera o a quien designe el líder o jefe de guardia, ¿no? A veces en los casos en la vida real, quien acompaña a las pacientes en estos casos es la obstetra. Si es que la obstetra. Lo ideal es de que sea el médico, pero lamentablemente en el Perú, pues en emergencia solo contamos con un médico de turno que no puede abandonar, como hemos visto, su guardia. Entonces, él designa a quién lo reemplaza y quién se haría cargo de la emergencia. En este caso, pues, según el caso, es la obstetra, ¿no? Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, no hay dudas con respecto al tema, ahí nos quedaríamos. ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? Excelente. Buenísimo. Didáctica, dinámica y sobre todo práctica. Buenísima, muy interesante la clase, licenciada. Y tuvo dos enseñanzas. Trabajar en grupo, con orientación y con humildad. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué enseñanzas, qué aprendizajes han podido sacar de la clase de hoy? Aparte de lo que han comentado. ¿Ha cubierto sus expectativas la clase? Sí, Miss. Sí, se aprende mucho para Sí, poder Miss, se atender. Perfecto. Se aprende mucho, licenciada, y más que nada se ve el compañerismo y las ganas de trabajar en grupo. Todos estos protocolos siempre en trabajo en equipo, ¿no? A la final no, pero al tercero. Ya en las clases posteriores vamos a ver cómo son las normas de atención en general, cómo son los protocolos. Como lo podemos ver en este caso, todo se rige bajo un protocolo, bajo una norma que ya está establecida. Y se van a dar cuenta que no trabaja solamente el médico, que no trabaja solamente la enfermera o la obstetra, es un trabajo en equipo, coordinado, siempre con el recurso ya previsto, como han podido ver, ¿no? Ya existe un kit de clave roja que debe estar en la emergencia y debe tener todo el material para poder brindar el soporte a la paciente, ¿no? Ustedes se imaginan si es que en este kit, por ejemplo, la persona encargada de revisarlo, que en este caso es la obstetra, no hubiera colocado gasas o no hubiera colocado guantes, entonces se rompe el flujo de atención, ¿no? A la paciente. ¿Qué opinan? Si faltaría algo de todos los materiales o instrumentos que tiene el kit de la clave roja, ¿qué creen que sucedería si es que faltan algunos materiales? O de repente algún instrumento está roto o está oxidado. ¿Qué creen que pasaría? Sí, yo creo que Arriesga la vida del paciente. Lisette, te escucho. yo creo que en este caso
sería ya negligencia de los doctores, ya que se podría perder la vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, si no hay gasas, las gasas es para retener el flujo sanguíneo, ¿no? La hemorragia que se está perdiendo del paciente. Yo No, creo pero que nosotros tenemos que tener eso listo. no, Nosotros, por ejemplo, la nosotros doctora como, dice, a mí dice, en caso como no enfermería. hubiera ese instrumento, ¿no? La gasa o algún material estuviera malogrado. Entonces, ahí pondríamos en riesgo al paciente, más que nada, ¿no? Porque en ese momento, ¿dónde se podría conseguir ese material que falta, que es principal para lo que es el procedimiento que se va a realizar, ¿no? Claro, es fundamental, ¿no? Como comentaba al inicio, pues sobre todo en las hemorragias y en otros casos que vamos a ver más adelante, el tiempo es apremiante. Si es que no actuamos en los primeros minutos, podemos perder la vida del paciente, ¿no? Sergio, ¿qué nos puedes comentar? Sí, que sí, faltaría, por ejemplo, un personal o lo que es el material. eh, Sería algo de negligencia, se perdería la vida del paciente. Ujú, Eh, hablamos ya, hay un tema de negligencia, ¿no es cierto? Ahí, para eso se manejan los checklists o las guías de revisión, para cada cierto tiempo poder revisar el material que tenemos, ¿no? Gabriela, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, como una experiencia personal me sucedió cuando di a luz a mi hijo y no podía nacer porque estaba suspendido. Y justamente el médico, entre mi lucidez, escuché que pidió el forceps y estaba sucio, le contestó una enfermera. Y yo, bueno, ya estaba a punto de fallecer, ¿no? Porque ya no podía más. Y bueno, yo reaccioné mucho después de que no haya habido ese instrumento en el momento adecuado, ¿no? Y como dijeron mis compañeros, estaban exponiendo mi vida. Y inmediatamente trajeron el vacuum, ¿no? Que para mí fue algo muy doloroso y realmente no debió pasar eso, ¿no? Mi hijo nació con algunas deformidades por ese hecho de que no haber habido el material adecuado, ¿no? Y es algo que hasta ahora me choca y me afecta y ustedes me están haciendo recordar lo importante que es tener el material adecuado en el momento adecuado. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Correcto. Así como vimos en el video que el paciente a veces no responde a un primer medicamento o a un primer procedimiento, siempre el personal debe estar capacitado para poder brindar otra alternativa, ¿no? En este caso, que nos comenta la compañera, pues para ella fue mucho más traumático, de repente más doloroso, pero lamentablemente esta decisión se tomó porque no tenían el material, el recurso listo, ¿no? Programado. Entonces, siempre debe estar, ahí va también de la mano la capacitación de todo el personal, ¿no? Emma, te escuchamos. Doctora, bueno, aparte que se cometió una negligencia ahí en cuanto a la falta de los materiales, también estarían cometiendo una negligencia, pues el médico que le va a tratar o la obstetra que le va a tratar, faltaría un guante, estaría arriesgando su salud si en caso el paciente tendría alguna enfermedad contagiosa o algo así. Claro, ¿no? Se pone en riesgo no solamente la vida del paciente, sino también la integridad y la salud del médico, de la obstetra, de la enfermera que atiende, porque en beneficio del paciente, nosotros a veces como personal de salud nos arriesgamos más de la cuenta, ¿no? Entonces, para que sea en este caso salvar la vida de la paciente, pues si no hay guantes, nos tendríamos que arriesgar a atenderla sin el EPP, sin el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Lo que también genera un riesgo. Y continúa con el concepto que mencionaron de negligencia, ¿no? Así es, doctora. Gracias, Emma. Cecilia, para terminar, para finalizar, ¿quieres comentar algo? Sí, profesora, qué importante que vemos aquí, qué importante que cada personal de salud, ¿no? De la salud, cumplan con su función, ¿no? Para que cada cosa esté en el lugar y en el momento preciso e indicado para poder salvar la vida de la madre y del niño, ¿no? En este caso, todos van y todos trabajan con un fin común que es el salvarle la vida, ¿no?
todo en beneficio del paciente, como mencionábamos, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Entonces, aquí nos quedamos en la clase de hoy. Les agradezco a todos por su participación, por su compromiso con la clase. Vamos a tratar de que sean así en todas las clases, práctico, dinámico, para que, como lo comentábamos, sea un curso bastante productivo, ¿no? Y todos nos podamos llevar un conocimiento de esta clase. Entonces, les agradezco mucho y ahí nos quedaríamos.